Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Un nuevo capítulo, pero que es un capítulo especial en nuestros programas relativos a las elecciones presidenciales. Hemos estado entrevistando a distintos candidatos, candidatas. Hoy es el turno del candidato Eduardo Artés, candidato presidencial independiente. Vamos a estar conversando con Eduardo Artés para conocer su fisonomía política, cuál es su programa de gobierno, qué piensa de la actualidad, qué piensa de los últimos acontecimientos respecto de hechos como la delincuencia en nuestro país, el tema de la migración, qué pasa, por ejemplo, ¿no es cierto?, con la posibilidad o no cierta que la próxima administración sea un gobierno de derecha y quizás un gobierno de ultraderecha. Vamos a estar conversando de todo eso en un ratito, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, con B corta. Ahora sí paso a saludar tanto a Eduardo Artés como a nuestro editor general, Héctor Cosio, con quien vamos a estar haciendo esta entrevista. Eduardo, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo y de conocerlo, además. Muy bien, Mirna, encantado, y también saludar a Héctor. Bueno, ya él hará uso de la palabra. Totalmente, sí. Héctor va a estar con nosotros también, como estamos haciendo en este tipo de entrevistas. Eduardo, partamos por lo primero, que es una definición que me gustaría que nos hiciera, porque este ya es su tercer intento. Sin embargo, usted ha dicho que no va a haber más intentos para llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué ¿Ya? tantas veces? ¿Qué es lo que busca usted con esta postulación? Mira, no es un capricho personal, es una opción política, programática, es un proyecto político, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo estar hoy día de candidato, mañana en un foro, en una marcha, y si me apuran, si la situación cambia radicalmente, hasta en una barricada. Todo depende, claro que ya a mis años pueda estar en todas, ¿no? Pero yo soy un revolucionario, y no es que sean, digamos, cosas o gustitos personales, es un Ya. proyecto que va creciendo de reconstruir la izquierda, una izquierda que es necesaria, una izquierda valiente, con las raíces históricas, lo que significa una propuesta de sociedad, no solamente administrar lo que hay, ¿ya? Que bueno, nuestra propuesta es una perspectiva socialista, lo hemos dicho, ¿Ya? consistente con eso. Ahora, que yo sea candidato una vez más, a mí personalmente no me agradaría, por un problema muy simple, porque considero que ya hay una cantidad importante de compañeras y compañeros de mediana edad, jóvenes, que están en condiciones increíbles para poder asumir Claro. también estas responsabilidades. Eduardo, ¿por qué diría usted que, según las encuestas y además según los resultados que usted ha obtenido en 2 elecciones anteriores, usted no pasa de los 2 puntos? Incluso ahora las encuestas dirían que usted no supera el 1%. ¿Significa que sus ideas no conectan con la mayoría de la sociedad? Mira, no, en primer lugar, no le hago mucho caso a las encuestas. Te digo, por ejemplo, nosotros inscribimos la candidatura mediante clave única, qué sé yo, ¿ya? Ujú. Lo que entregamos a CERVEL más o menos bordeaba el 0,7, 0,8 de lo que es el padrón electoral. O sea, solamente por esa vía, que no es sinónimo de la gente que tiene, ¿cómo se llama?, ya la decisión de votar por nosotros. O sea, no puedes. Entonces, ya ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Porque Ya, algunas pero los veces. resultados pasados sí, los resultados Sí, sí, pasados sí, son los claro. resultados. Así es, así es. Y Ya. eso se da por un fenómeno que yo creo que es importante. La vez pasada me daban el 0%, saqué casi el 1,4 por ahí fue, ¿ya? Ya. Que es importante, ojo, es como llenar
el Estadio Nacional, son Ya, 114.000. pero no le da para ganar una elección sin duda, y por No, eso le pregunto. no, no, pero Usted no nosotros pretende estamos, ganar, usted no pretende no, ganar y una elección. vamos tras eso, pero nuestro objetivo es más allá que las cosas cambian con una rayita y un botito, Ya, ¿no? entonces por eso le Como pregunto. dice Lago, ¿no? ¿Es más simbólico entonces No es su simbólico, postulación? para nada, ¿Ya? es de construcción completa. Vieras tú cómo hoy día nos hemos Ya. desarrollado, y invito a la gente que vea cómo se llama las redes fundamentalmente, Ujú. nuestra presencia en este instante, en estos días, en universidades, desde la Tarapacá, desde qué sé yo, acá en Santiago, en la Quinta Región, en Antofagasta, en la Universidad de La Serena, en la Universidad de Bío Bío, en Concepción, no sé, donde tú quieras, ¿ya? Los recibimientos con los jóvenes son Ya, increíbles, ¿ya? O sea, hay una conexión. Lo mismo con dirigentes sociales, sindicales, ¿ya? ya, Poblacionales, en el mundo de la cultura también. Es decir, estamos dando cuenta de un proceso, ¿no? Que va en ascenso y nos sentimos muy contentos con eso ok. y creo que vamos a dar una sorpresa. No te voy a decir que yo no estoy así especulando en el aire, ni mucho menos, ¿ya? Pero vamos a dar una sorpresa bueno, nuestra opción es llegar al primer lugar. Pero eso es una opción también que es de carácter histórica, no es solamente momentánea. Ok. Ujú. Sí, buenos días, Eduardo. Gracias por estar Ojo, acá con nosotros también. Yo quisiera conocerlo un poquito más, Eduardo. Usted se define como un revolucionario, usted ha dicho que ha abrazado la lucha desde sus primeros años de juventud. Pero yo quisiera saber, ¿en qué posición estaba usted, desde qué vereda se ubicaba usted durante la Unidad Popular, que entiendo que era muy joven, pero tenía una posición política? ¿De qué parte estaba? ¿Usted era socialista? ¿Usted a qué grupo pertenecía? Esa es la primera pregunta que quisiera que me respondiera. E inmediatamente después que también se hiciera cargo sobre cuál fue el rol que usted como revolucionario tuvo en la defensa de la democracia durante la dictadura. Ya mira, primero, yo he sido desde muy joven, desde, yo diría los 12, 13 años ya participando en la actividad social y política, ¿ya? Y lo que fue en el movimiento comunista internacional, en el movimiento revolucionario, la lucha o el debate entre dos vías. Si era posible las transformaciones desde la institucionalidad o era necesario superar mediante una vía revolucionaria. Yo opté por la vía revolucionaria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi juventud más temprana, yo estuve en Espartaco, luego en el Partido Comunista Revolucionario de esa época, ¿no? Y era parte de esa juventud que veíamos que era necesario el socialismo. En Chile, todos, con excepción de a ver, el Partido Nacional de esa época, claro, Pacha Libertad, en fin, etcétera, ¿ya? Pero hasta la DC hablaba de un socialismo comunitario. Los radicales hablaban de un socialismo democrático, la Unidad Popular un socialismo por la vía pacífica, aunque en el seno de la Unidad Popular habían distintas posiciones, por cierto, ¿no? Y el MIR, el Partido Comunista Revolucionario, hablaban del socialismo y decían que era imposible porque en algún momento la oligarquía iba a dar su golpe de Estado. Bueno, si no fuera por la vía armada. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Yo era parte de esa juventud que mayoritariamente, o el pueblo que mayoritariamente, los partidos en general, hablaban que había que superar la sociedad existente, que era que era el capitalismo. ¿No? Esa es una cosa concreta. Entonces, desde ahí, ¿cuál era la contradicción y las críticas? No era si era necesario superar o no el capitalismo. La contradicción era si era posible por la vía A o por la vía B. Y eran contradicciones ¿Y muy usted fuertes. estaba por la vía armada? ¿Y usted Bueno, estaba por la vía armada en su juventud? sí, porque planteábamos nosotros que en algún momento, como lo demuestra la ciencia histórica, bueno, lo que muestra el marxismo, etcétera, etcétera, se toca techo y los de arriba no te permiten pasar y van a defender sus intereses y sus privilegios en forma brutal. Eso, y Y sucedió, eso se en vio, 1973 y eso sucedió. se vio totalmente frustrado después con el golpe militar. ¿Y en la dictadura, don Eduardo, cuál fue su resistencia? Bueno, ¿Qué rol yo, jugó usted en la dictadura? bueno, yo en la dictadura seguí militando inmediatamente, yo era parte del Partido Comunista Revolucionario. Rápidamente, como algunos cuadros como Jorge Palacio y otros salieron fuera del país, David Benck, en fin, otros, ¿no? Ujú. Por distintas razones, porque eran perseguidos, el mismo Víctor Hugo de la Fuente, ¿no? En fin,
Ellos, y me tocó asumir también parte de la dirección y formar parte del Comité Central y de la dirección del Partido Comunista Revolucionario. Es decir, yo no dejé de militar en ningún momento en lo que es, digamos, toda la lucha por la resistencia. De ahí trabajé intensamente, no solamente en la organización, sino que también, y esto es concreto, en lo social. Yo fui dirigente, por ejemplo, de la coordinadora metropolitana de profesores, que éramos una coordinadora clandestina, que nos reuníamos de acuerdo a lo que eran, no, ustedes quizás se recuerdan de lo que eran estos, en fin, las vicarías, la Vicaría Sur, Vicaría Oeste, Vicaría Centro, que tenía la Iglesia Católica y que permitía algún alero en ese sentido. Participamos en la jornada de protesta. Quien habla salió clandestinamente varias veces del país, no a distintas reuniones, encuentros, en fin, afuera. Estuve 2 veces en Albania, en 1976 y 1986. Correcto. Eduardo, Y en 1979 perfecto. fundamos el Partido Comunista Acción Proletaria en plena dictadura. ¿Ya? Perfecto. Eduardo, usted nunca ha militado en el Partido Comunista Chileno, el partido fundado por Luis Emilio Recabarren. Y usted ha dicho que no lo ha hecho, entre otras razones, porque no aplica los principios marxistas-leninistas. Y dice usted que la principal diferencia es que nosotros somos antiimperialistas. ¿Qué significa en el siglo XXI, en el año 2025, aplicar los principios marxistas-leninistas? Bueno, hay dos aspectos. Uno es la lucha concreta por las reivindicaciones inmediatas, sociales, económicas, etcétera, que tiene el pueblo, los trabajadores, los estudiantes, por cierto, de forma consecuente. Pero además tiene que tener una propuesta de superación de la sociedad. A nosotros no nos basta con administrar lo que hay y tratar de reformarla un poquito. Eso no tiene que ver con una concepción revolucionaria. Y el antiimperialismo, claro que es importante. Hoy día, por ejemplo, mira tú la brutalidad y la injerencia y el carácter matón que tiene Donald Trump y el imperialismo norteamericano. Ya. Entonces, el antiimperialismo hoy día es parte integrante de la política de Ya. todos aquellos que queremos transformar, incluso de socialdemócratas como Petro. Ojo. Ya, y el PC chileno no es suficientemente claro en ese punto respecto de lo que significa, por ejemplo, un gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. No, yo creo que ¿No? no, vacilan. Tú ves, por ejemplo, que han habido algunas corrientes que estaban inclusive a favor de Zelensky al principio. Ojo, que después ya se atenuó eso, ¿ya? Al interior del PC. La misma Yanez Jara se reclama, ¿cómo se reclama ella? Socialdemócrata y de centro izquierda, ¿no? Ya vamos a ir a eso, pero solo preguntarle un punto ahí, porque claro, de acuerdo a la academia, de acuerdo a lo que se ha estudiado, usted estaría más a la izquierda de la izquierda, lo que lo sitúa en la ultraizquierda. No, no, para nada. Usted no se siente de ultraizquierda. No, porque, a ver, ¿qué es lo que sería una cosa ultra? A ver, trabajar al margen de la realidad. A nosotros nos dice que la realidad está hoy día de una manera determinada, nosotros trabajamos, no jugamos a la revolución. ¿Ah? No somos personas que estemos jugando en cualquier barricada a ver la posibilidad de una transformación revolucionaria inmediata. No, no, no. No, tenemos los pies en la tierra y estamos en un largo proceso por las transformaciones que reclama nuestra sociedad, pero pensamos que hay que superar el capitalismo. Y el PC, y fundamentalmente la candidata Yanez Jara y los demás, nunca hablan de superar el capitalismo. ¿Usted habla de una democracia burguesa como suele ocurrir en la retórica de la ultraizquierda? Yo no sé es de la ultraizquierda, yo diría de la izquierda. Siempre Pero, la izquierda ha tenido claro lo que es la ya, democracia popular, que en el caso nuestro hablamos de una nueva democracia, ya, ¿ok? ¿ya? En contraposición de lo que es esto que llaman democracia, que la democracia es la medida de la billetera o de la tarjeta, ¿no? De acuerdo, pero para que se produzca, ¿no es cierto?, una relación, digamos, en un sistema político conviven distintas posturas, ¿no es así? ¿Ya? O sea, están los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, para ponerlo en términos súper simples, ¿no? ¿Usted es partidario de llegar a acuerdos incluso con aquellos que piensan completamente distinto a usted? Mira, yo parto de los intereses que tenemos nosotros, desde los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, el pueblo originario, etcétera, Ujú. ¿no? Y desde ahí puedo conversar hasta con el diablo, pero no creo que sea posible
¿no es cierto?, con aquellos que tenemos intereses que son antagónicos y excluyentes, llegar a acuerdos. ¿Y cómo se gobierna entonces? Bueno, simplemente está el concepto de mayoría. Hoy día estamos en minoría. Y yo no te voy a forzar las cosas, digamos, en forma artificial. No, no. Pero indiscutiblemente que hoy día, en forma hegemónica, hasta los medios de comunicación son hegemónicos en Chile, ¿no? Y tienen un único relato. Entonces, esa es una realidad. Nosotros luchamos por cambiar esa realidad. Ahora, hoy día, por ejemplo, ¿cómo podríamos entrar en acuerdo con quién? ¿Con Kaiser? ¿Con Kass? ¿Con Pero si son gobierno, ¿qué va a hacer? No, ellos seguramente van a aplicar su política, que pienso que va a ser brutal desde un punto de vista de los recortes de los derechos sociales. Van a actuar sobre lo que ellos llaman el gasto social, que nosotros hablamos de la inversión social, que es totalmente distinto, ¿ya? Y bueno, van a crear conflictos que van a ser agravados seguramente, y porque sus intereses son eso. Ellos no van a lograr, ¿cómo se llama?, la soberanía nacional, no van a recuperar el cobre, el litio, todas esas riquezas que tenemos para poder tener caja y resolver los problemas que tenemos. No, ellos simplemente van a descargar toda la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Don Eduardo, déjame que lo interrumpa un poco y quería retroceder brevemente. Usted admitió que no son mayoría, son minoría y que usted aspira, digamos, a una reconstrucción hacia el socialismo, digamos, en el tiempo, ¿no? Pero hay una cosa que usted ha manifestado varias veces, que usted dice oponerse al Partido Comunista porque ellos no aplican los fundamentos del marxismo-leninismo. Para hasta donde uno entiende, el marxismo-leninismo necesita al Partido Comunista, lo expresó así para poder derrocar el capitalismo. ¿Cómo hace usted, cómo va a generar mayorías si el propio marxismo-leninismo usaba el canal del Partido Comunista para lograr la dictadura del proletariado? ¿Cómo hace eso usted, digamos, Mira, si no tiene un partido formado, digamos, con Héctor, militantes que le pueda llevar? Dígame. Héctor, los partidos no son como se llaman, sino de acuerdo a su práctica y a su teoría. Ahora bien, yo milito en un partido y soy dirigente del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. Ahora también te agrego, nosotros no tenemos ningún problema en un frente antifascista. Por el contrario, inclusive por derechos de los trabajadores, si es que está el PC, está esto. Lo hemos hecho, hemos estado en el MIGA, en el Juntos Podemos. Hemos trabajado en frentes en común cuando ha sido necesario, ¿no? Y con otras fuerzas políticas de izquierda también, pero tras objetivos que significa ir acumulando fuerzas para superar la realidad que consideramos nosotros que ahoga a las mayorías y degrada la vida del pueblo. Eso es. Héctor, ¿vas a preguntar algo más? Se nos pasaron todo. Ya creo que lo respondió. Listo. Eduardo, quiero preguntarle lo siguiente porque usted se ha declarado, digamos, partidario o más bien, no sé si habla de admirador, pero usted defiende gobiernos como el de Nicaragua, el de Venezuela, Cuba, incluso Corea del Norte, pero organizaciones como Freedom House, que es una organización a nivel internacional, una ONG, que supervisa, ¿no es cierto?, el estado de las democracias en distintas partes del mundo, sostiene que solo pensando en estos tres países de América Latina se violan no solo los derechos humanos, sino que las libertades civiles, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, se persigue a los opositores. ¿Por qué usted defiende estos gobiernos si esta es la realidad que describen organizaciones como Freedom House? Bueno, en primer lugar, yo en la cantidad de ONG no le voy a dar ningún criterio de verdad. ¿Y las organizaciones de derechos humanos tipo Human Eso, Rights hay una Watch? cantidad de organizaciones de derechos humanos que ¿Ya? son usadas y manejadas y financiadas, inclusive por la propia CIA. Eso ¿Amnistía está, Internacional también? Amnistía indiscutiblemente que está en la mano de los gringos detrás. Y Ya, eso no hay es, ninguna organización que para usted sea primero, suficientemente primero es imparcial. eso. Primero es eso. Segundo, yo no puedo quedarme con la narrativa del occidente colectivo, que abarca, ¿cuánto?, 500 millones de habitantes, ¿no? Pues voy a colocarlo a todos los habitantes, pero ahí existe pueblo, existe trabajadores, en Europa Occidental, en Estados Unidos. Mira cómo Ya, sale a la calle hoy día el pueblo norteamericano contra Donald Trump, y la, contra
Y la Eh, ONU, la ONU y su Mm. organismo, ¿no es cierto?, no, de no, alta dirección, dirección, no recuerdo el nombre en este minuto, pero el Departamento de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también ha hecho referencia a estos países y bueno, a cómo se violan los derechos humanos. No, tampoco la lo... ONU es un organismo que debe ser, ¿cómo se llama?, modificado para que pueda seguir existiendo, porque la verdad que está El todavía... alto comisionado, ahora me acordé, alto comisionado, disculpe. sí, está la señora Bachelet también ahí, ¿no? Estuvo, claro. Sí, estuvo, ¿no? En eso, claro, estuvo en eso. Pero ¿quién puede, quién es Michelle Bachelet? Michelle Bachelet, de cualquier manera, para llegar incluso a la presidencia de Chile, pasó primero por la frontera norte-sur, concurso en el FDI, estuvo todo, luego ministra de Defensa, y luego, en fin, todo el visto bueno siempre de los gringos. O sea, nosotros no actuamos con ingenuidad frente a aquello. Y la ONU, indiscutiblemente, o se democratiza y permite que la opinión de la mayoría de sus miembros sea mucho más importante de lo que opine uno de los miembros del Consejo que tienen la capacidad de, ¿cómo se llama?, del veto, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las votaciones sobre Cuba, sobre el bloqueo. La mayoría de los países votan a favor de levantar el bloqueo. Todos. Solamente dos países se oponen. ¿Quién? El Estado sionista de Israel, ¿no? Y Estados Unidos. Basta el veto de Estados Unidos y la opinión de los ciento y tantos países del mundo no tiene ningún valor. Bien. Ok, pero eso respecto del veto y respecto Sí, sí, del bloqueo. Pero yo le hablo del respeto por las libertades individuales, civiles, el derecho a tener una libre asociación, el derecho a que existan otras colectividades distintas al a partido ver, gobernante. Le pregunto, eh, ¿se respetan los derechos humanos en estos tres países que yo le menciono? sí, y yo te voy a decir que creo que en algunas líneas mucho más que en Chile. No, Ya, porque o sea, por eso le digo, toda la organización, sí, sí, incluida la ONU, no están diciendo la verdad, dice estoy usted. diciendo no, pero no todas las organizaciones, ojo. Mira, ¿Ya? cuando habla, pareciera ser que está hablando de una partecita. Siempre hablan todos los países, todas las organizaciones. Pero es que no es menor las Naciones Unidas, porque en el A fondo su ver, pero que te discurso, acabo de decir que la mayoría de claro. los países Ujú. votan de una manera y viene el jefe, ¿cómo se llama?, de la Casa Blanca, Está impone bien. y se acabó. O Y se sea, acabó. en eso usted tiene coincidencia con José Antonio Cast y Kaiser respecto de las Naciones Unidas. Ellos son muy críticos también. Ah, no, ellos son críticos porque indiscutiblemente ellos son críticos de todo, porque la demagogia que tienen es brutal, ¿no? Pero no es, digamos, que tengan una concepción, cuando les sirve, van a criticar y cuando no, no, ¿no? Pero no están por una democratización de las Naciones Unidas. Ellos quieren que las Naciones Don, Unidas, incluso en forma brutal, intervengan los países, ¿no? Y cambien los gobiernos, don y Eduardo, ellos llaman régimen, ¿no? Ellos llaman régimen, porque aquí hay sí, un problema, estimada Mimla. ¿Es Dígame. posible que exista un solo tipo de democracia en el mundo? ¿O la democracia bueno, hay, es don única? Eduardo, ahí quiero interrumpirlo, discúlpeme, ahí quiero interrumpirlo. Usted habla de democratizar Naciones Unidas, esto tiene que ver, digamos, con eliminar esta potestad de veto, ¿no?, que tienen algunas naciones. Y ahora está hablando de que hay distintos tipos de democracia. ¿Qué opina usted de la democracia liberal? Y si no es esta democracia liberal la que usted persigue, ¿qué tipo de democracia? Bueno, yo estoy de acuerdo con una democracia de carácter popular, donde las amplias mayorías, desde abajo hacia arriba, participen en la gestión del poder realmente. En la llamada democracia liberal no participa la gente. Hay una simulación de participación con elecciones que son muy manipuladas, a donde el efecto del dinero tiene una influencia increíble, quienes manejan los medios de comunicación, quienes financian a los grandes periodistas, etcétera, etcétera. Quienes compran y crean un relato determinado. ¿No? Eso es así. ¿No? Los estados tampoco son neutrales. Tú comprenderás que en Chile tenemos una constitución y tenemos un estado que está al servicio de un modelo económico y social determinado. No es neutral para el conjunto. Eso es así de simple. Entonces, cuando uno habla
de la diferencia. ¿Es democrático, por ejemplo, dice alguien por ahí, lo de Venezuela, o no? Bueno, hay que ver qué opinan los venezolanos, ¿ya? Entonces, es ahí el tema principal. De acuerdo, pero cuando usted dice que está por una democracia popular, y entiendo las críticas que puede tener a la democracia liberal, pero ¿cómo se construye en términos prácticos, no? Porque esto también tiene que ver con practicidad, una democracia popular, un tipo de asamblea. Tuvimos la experiencia de la Convención Constitucional que mayoritariamente la población de Chile rechazó. ¿Cómo se construye esa democracia popular donde todos participan con una participación directa en el mundo de hoy, no? En el mundo de hoy es, como te decía, de abajo hacia arriba, tiene que haber un control, que los dirigentes y ¿Quién hace ese control? ¿Quién ejerce ese control? ¿El Estado? el pueblo, la gente, a través de mecanismos creados para aquellos. Por ejemplo, si yo salgo presidente, mi cargo tiene que ser revocable, ¿no? Si así, pues puede ser, habría que ver el mecanismo, ¿no es cierto?, que con una cantidad de firmas autentificadas se pida un plebiscito y se me revoca el mandato. Antes de los 4 años, si no estoy cumpliendo, estoy haciendo un perjuicio al país en vez que un beneficio a la sociedad. O sea, de cualquier manera, tiene que haber en todos los cargos, desde los concejales hasta el presidente de la República, los cargos deben ser revocables. Eduardo, El control de abajo hacia arriba. sí, hay un concepto que se usa muchísimo, pero que se ha manoseado también y que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos. Se lo pregunto porque ¿es aplicable la libre determinación de los pueblos cuando quien gobierna viola gravemente los derechos humanos de esos pueblos? A ver, te voy a contar lo que me sucedió a mí cuando fue detenido el dictador en Londres. ¿Ya? Ujú. Sí, hubo una alegría en la oposición, por cierto. Yo tuve una sensación complicada. Por un lado, la alegría, porque se merece estar en las cárceles, pero el problema es que nosotros teníamos que detener. Nosotros teníamos que juzgarlo. Y tendríamos que haberle aplicado las máximas penas nosotros. No otro. No el imperialismo inglés decadente que usó la figura ya de un dictadorcillo ya de tercera categoría, decadente, para lavarse la cara. ¿Y el O sea, Tribunal Penal Internacional usted no le asigna ningún valor? no, No. los pueblos tienen que tener sus propias, ¿Y si como no si, se puede? ¿Y si eso no se logra? Imagínese usted que hoy día el Tribunal Penal Internacional está pero, acusando, perdón, está acusando a Netanyahu de crímenes de lesa humanidad. Si no eso ocurre en su propio país, ¿no es acaso importante que un tribunal validado por el mundo pueda perseguir a criminales de guerra? miren, yo estoy de acuerdo con que se haga también la lucha jurídica, Ya, pero eso no tiene ningún valor más allá de la cosa declarativa. ya. Netanyahu, mientras tenga el apoyo de Estados Unidos y del occidente colectivo, va a seguir masacrando y haciendo el genocidio sobre los gazatíes y toda Perfecto. Palestina. Pero déjeme volver a la libre determinación de los pueblos, porque Entonces, se usa ¿a dónde mucho. voy? Ya, ¿A dónde voy? sí, De cualquier manera, es los pueblos quienes se van a librar. Y tú no tengas ningún problema. Cuando ya. pierdas el apoyo de Estados Unidos, porque en algún momento Estados Unidos, que está en decadencia, igual que Europa Occidental, no va a tener la fuerza para sostener ese anclaje artificial que se llama Israel, y eso se va a venir guarda abajo. No, sí, nadie está diciendo, Eduardo, nadie está diciendo que no sean los pueblos los que tienen que determinar su destino, ni nadie está diciendo que se valida una invasión extranjera. Lo que estamos diciendo es que por sobre el derecho de los pueblos a decidir su destino hay un valor superior, y esto viene después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, por eso le Correcto, pero pregunto, ¿qué valor tiene usted para eso? ¿Cómo se respeta en Occidente los derechos humanos? ¿Cómo se respeta? ¿Cómo se respetan en Chile los derechos humanos? Ya, pero Todavía no ok, está claro ya. en qué circunstancias y quiénes fueron quienes asesinaron ya a una cantidad, decenas de manifestantes en lo que fue el 2019. Por Pero, ejemplo, ¿cuántas personas dice usted? los quemados vivos en la fábrica Kaiser.
por De ejemplo. acuerdo, pero ¿cuántas decenas Todavía dice usted? no hay nada que se sepa. Ya, pero Los ¿cuántas decenas daños dice usted? oculares. Sí, ¿Ah? por supuesto, pero ¿cuántas decenas dice usted? Porque muertos se calcula, yo no tengo la cifra exacta, creo que son 10 personas en distintas circunstancias. No, no, yo tengo entendido que son por lo menos cerca de 20 personas. Bueno, ¿Ya? pero Ahora, está bien, así está fuera una, bien, pero así fuera una. está bien, perfecto, pero es comparable con lo que ocurre en otras, digamos, latitudes como Nicaragua, por ejemplo. A ver, mira, yo he estado en Nicaragua, he estado en Venezuela, ¿Ya? y te voy a decir que incluso hay prensa contraria al gobierno en Venezuela y en Nicaragua. ¿Y la En Venezuela, persecución a los que piensan distinto? En Venezuela llega a ser brutal. Yo viví, tú eres más joven, claro, la dictadura aquí en Chile. Y nosotros sabemos cómo era la dictadura sobre los medios de comunicación. Sabemos cómo se perseguía, cómo se desgollaba vivo, se quemaba la gente, ¿no? A periodistas, por cierto. Entonces, bueno, y yo lo que veo es imposible imaginarse hacer un paralelo entre lo que fue la dictadura militar fascista en Chile y los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Pero Ojo, fíjese pero usted no le asigna valor a declaraciones como Yoconda Belli. Es una escritora, ella fue parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando ellos declaran cómo Daniel Ortega devino y su esposa devino en una dictadura que persigue a sus opositores. mira, yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, Nicaragua ha sido uno de los ejemplos más extraños de dictadura, ¿no? ¿Por qué? Con dictadura entre comillas. Porque se toman el poder por las armas, ¿no? Como derrotan la dictadura feroz de Somoza, absolutamente agente del imperialismo norteamericano, agente. Eso está comprobado por los documentos de la CIA, no lo dice Eduardo Artés, ¿ya? Agente, financiado y obediente a los gringos. Después de eso se le monta todo una contra, vencen a la contra. Luego se someten a elecciones, pierden en las elecciones y entregan el gobierno. Ellos se van a trabajar con la gente, el Frente Sandinista me refiero. Y después de casi 10 años, no me acuerdo bien la cifra, si son 10 o 11 años, ¿ya? Vuelven a elecciones y ganan las elecciones. Y desde entonces siguen Sí. habiendo elecciones. O sea, a ver, o sea, ellos han demostrado incluso, fíjate, ¿no? Esa situación. Ahora, en Sí, relación, por doctor ejemplo, Eduardo. claro, ahora, yo para mí, de verdad las cosas que considero de que hay caricaturas, hay cosas que en esta política de los gringos de recolonizar el continente, porque ya no están quedando dónde obtener los recursos para subsistir, porque perdieron Asia, están perdiendo África, ¿y qué les queda? El cobre, el litio, las aguas, los mares, el oro, las tierras raras que tenemos en América Latina. Y ustedes lo saben, porque, por ejemplo, siguen seguramente la política norteamericana, y ahí tienen las declaraciones de ellos cuando hablan que todos estos recursos, lo dijo Laura Richardson, por ejemplo, cuando era jefa del Comando Sur, ¿no? La coronel aquella, ¿no? Que eran de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ellos, y te Don hablan. Eduardo, dijo que me permite interrumpirlo un segundo para no dejar pasar también algo. Usted está haciendo esta visión que tiene sobre los derechos humanos y dijo que aquí en Chile efectivamente no se respetaban los derechos humanos y citó los hechos del 2019 y cita particularmente también la situación que pasó en la fábrica Kaiser con estas personas quemadas. Pero no sé si usted está enterado que hace muy pocos días se conoció de un informe, digamos, judicial, ¿no? Donde hay testimonios donde dicen que toda la teoría acerca de la quema de estas personas fue una mentira, ¿no? Que hay declaraciones de personas, de bomberos, que dicen que en realidad esa teoría de que las personas fueron ingresadas, que fueron lanzadas, no es cierta. Esto es parte de la investigación judicial y son las últimas antecedentes que existen. Entonces, mi pregunta es, Bueno, usted habla de caricaturas, ¿no? Que como en el fondo que las acusaciones de violaciones de derechos humanos en otros países, que son, por ejemplo, de izquierda, siempre son caricaturas. ¿Hasta dónde también no es caricatura cuando se niega, ¿no? a ver, Las violaciones de permitémosle a derechos la humanos en senadora otros países? Campillay,
preguntémosle a la senadora Campillay, a Gustavo Gatica, si son caricaturas. Por Ahí favor. está diciendo eso. No, aquí no estamos Pongamos, diciendo eso. porque, No, le porque estoy no- preguntando yo sobre las caricaturas de las violaciones de los derechos humanos, también en lugares, digamos, como Nicaragua o otro. Usted dice que eso son caricaturas. Aquí en Chile han habido violaciones de derechos humanos, en dictadura, ciertamente también en el año 2019, hay que ser fiel a los hechos. Hay constancia, don Eduardo, de violaciones a los derechos humanos en otras partes que son gobiernos de izquierda. Y usted dice que son caricaturas. Esa es mi pregunta. Sí, o sea, ¿Por qué usted... claro, o sea, ahora estamos en la teoría del empate. Te fijas, al principio estábamos en una plena democracia en Chile y una plena democracia en todos lados donde no se violan los derechos humanos, ¿no? Y ahora, como uno pone sobre la mesa que sí se violan, ¿ya? Entonces uno tiene que aceptar que también se violan en los otros gobiernos que buscan la soberanía y la independencia y que están enfrentando una agresión brutal del imperialismo norteamericano. Brutal. A uno le podrá gustar o no el gobierno ABCD, ¿no? Del país tanto o cuanto, pero que te pongan las cañoneras, ¿no? Frente a tus costas y que te disparen a cuanto barco chico existe, teniendo la posibilidad de tomar los detenidos, de hacerle una investigación y un juicio, si realmente son narcotraficantes o no, pero que se constituyen en juez en todo, ¿no? Y claro, o sea, frente a eso, es que ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, en una situación de conflicto, ¿ya? Que nos ha llevado Occidente, que nos lleva a Estados Unidos, van a haber muchas contradicciones y muchos problemas de libertades sin lugar a dudas. Si tú estás enfrentando, ¿ah?, a las posibilidades de golpe de Estado, de influencia de la CIA. Hoy día, por ejemplo, descaradamente Donald Trump dice que él sí valida la acción directa en Venezuela, ¿no? Y puede ser en cualquier lugar, siempre han actuado la CIA en todos los países. Pero ahora es Eduardo, una brutal. según O sea, ACNUR, perdone que lo interrumpa, según ACNUR, 7,9 millones de personas han salido de Venezuela. La gente sale de Venezuela, ¿por qué cree usted? Porque nadie quiere emigrar a un país distinto al suyo. Aquí hay una crisis humanitaria. ¿Es producto del imperialismo norteamericano, como sostiene usted? ¿O hay razones internas que explican esa salida? no haga caricatura ahí. No, le pregunto, porque como No, no, usted yo ha te digo mencionado porque- muchas veces el imperialismo sí, sí, norteamericano, por eso le sí, sí. pregunto. Claro, claro que tiene que ver el imperialismo norteamericano. Yo te quisiera ver Chile con una o dos sanciones. A ver, que nos congelen nuestros fondos depositados en los bancos internacionales para hacer comercio. A ver cómo quedamos juntando la comida en los tarros de basura. O sea, pongámonos serios. Claro que había un efecto evidente sobre la población de los países que son bloqueados, sancionados, ¿no? Que le roban su dinero que tienen en el extranjero, ¿ya? Que le cierran las cuentas y que le imposibilitan el comercio exterior. Perfecto. Claro que hay una contradicción y eso crea un problema en la población y la población desea, porque se complican los repuestos, se complican una cantidad de cosas. Ya. Porque, a ver, si el sistema venezolano es malo, si Cuba el sistema es pésimo, ¿por qué lo bloquean? Déjenlo, va a caer solo, déjenlo que se desarrolle. Es un buen punto respecto de Cuba particularmente. Eduardo, pero me deja avanzar porque se nos va acabando el tiempo, que quiero llevarlo a la actualidad. Porque usted ha dicho que si sale electo José Antonio Kast, Chile se volvería ingobernable. Todas las medidas económicas afectarían a la mayoría de la población, produciría más pobreza, en fin. Con Kast sin duda habrá un estallido social. ¿No le parece que quizás con esto usted está alimentando una, no sé, le pregunto, sobre reacción respecto a un eventual gobierno de José Antonio Kast? Mira, yo no pido que se haga un análisis marxista, pero por lo menos sociológico las cosas, ¿ah? De la sociología burguesa, como tú dijiste, para usar el O sea, no término. lo dije yo, sino que lo dicen los académicos que Pongámoslo, ¿ya? Indiscutiblemente que si tú le quitas derecho, manda gente a la cesantía, ¿ya? Y de lo ya alcanzado, ni siquiera por lo que se podría alcanzar en el futuro, va a venir una reacción en la gente. Y va a salir independientemente que Eduardo Ortiz lo quiera o no lo quiera.
y vamos a tener, ya en este instante, hoy día, fíjate, Nina, está Confusan preparando un paro nacional para el 28, 29 y 30 de este mes, justamente porque ya hay recortes en la salud, en el sistema de atención primaria, ¿no? Es que es gravísimo. O sea, y eso significa una reacción, a pesar que tú no vas a acusar que la gente de la Confusan son, quieren desestabilizar a Boris. No, van a defender sus derechos como trabajadores. Y la gente va a luchar por sus derechos. Entonces, es normal. Por otro lado, a mí me llama la atención que los grandes capitalistas nacionales y extranjeros miren con tanta liviandad esta situación, porque el capital es muy miedoso, necesita, para hacer inversiones a mediano y largo plazo, una estabilidad y gobernabilidad. Y saben que con gobiernos retrógrados, mira, han ofrecido, ojo, terminar con la ley indígena, con el 169, si no me equivoco, del convenio con la OIT. El Kaiser ha dicho que hay que disolver algunas comunidades. A ver, ¿tú crees que eso va a producir qué? ¿Va a producir poesías, pétalos de rosa para el gobierno? Claro, pero por eso le pregunto, usted entonces, no. perfecto, entonces enfrentado a una segunda vuelta, si es que efectivamente es Kast versus Jara, ¿por qué va a votar usted? Bueno, nosotros hemos planteado, Jara tenía un programa cuando fue candidato en las primarias, ¿ya? Que habla de renacionalizar el cobre, el litio, en fin, una cantidad de cosas, reforma tributaria, en fin. Abandonó todo eso, hoy día tiene un nuevo programa, ¿no es cierto? Ok. Bueno, entonces, sí, eventualmente, como probablemente pase ella y no yo, ¿no? ¿ya? Tendrá que tener un nuevo programa, pues, que incluya algunas cuestiones que están planteadas nosotros, porque si no, no le vamos a, ¿cómo se llama?, a endosar un apoyo gratuitamente. Entonces, ¿usted diría que en ese caso es mejor que gane Kast? No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que indiscutiblemente, y siguiendo la lógica que ella dice que tiene que hacer todos estos cambios para acumular fuerza, bueno, si nosotros tenemos una votación que es importante para que salga ella, tendrá que, por ejemplo, reponer el tema de la renacionalización del cobre, nacionalizar Pero el eso no va a litio. ocurrir, pues usted sabe que eso no va a ocurrir. Por eso, ¿qué va a hacer usted? O sea, ¿qué hacemos entonces? Tú me dices, me llamas a que apoye a un gobierno que puede ser más de derecha que el propio Boric, porque es que ahí estamos en el peor de los mundos. ¿Va a anular su voto entonces? Como te digo, vamos a ver la reacción que va a haber en el momento. Perfecto. Don Eduardo, hablemos un poquito de crecimiento. Usted en su programa y en distintas oportunidades ha hablado de que la forma de recuperar crecimiento en Chile es volver a industrializar el país, ¿no? Así es. Y pasa también por nacionalizar, por expropiar, incluso también habla usted también de ciertos terrenos agrícolas. Mi consulta más que de la expropiación tiene que ver con la inversión. ¿Cómo se industrializa el país? Eh, con inversión extranjera. ¿Para usted es con inversión extranjera o sin inversión extranjera? Con y sin, como tú quieras. Mira, en primer lugar, tenemos que apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestra realidad. Y también tenemos que tener una forma de inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, si tú te apoyas en tus propias fuerzas, hoy día, estimado Héctor, los 5 puertos que tenemos en Chile, donde sale la tierra, el concentrado, donde va el oro, va la plata, tierra rara, va de todo, ni siquiera hay una facturación correcta. No hay cómo pesar lo que sale en la cantidad. Y ni siquiera ninguno de esos puertos tiene un laboratorio químico que no vale más de 60 millones de pesos. Si un Estado no tiene 60 millones de pesos o 60.000 dólares, es que estamos en el peor de los mundos. ¿Ya? Entonces, si tú pones eso, ya empiezas a tener un control y a obtener unas ganancias distintas, ¿no? A recuperar lo que es tuyo. Y ahí, en un proceso, pues, indiscutiblemente, vamos a ir recuperando la propiedad del cobre, del litio, etc. Sobre las empresas extranjeras, mira, tú sabes que los chinos en su momento, y no es por copiar nada, pero es una cosa interesante analizar, cuando llegaban las empresas extranjeras le decían, usted se instala, perfecto, pero el 10% es del Estado chino. Claro, usas el suelo chino, todo, y te instalas.
aprendes la tecnología, participas, pero pasados 5 o 10 años, no me acuerdo en el caso en este momento, vamos a aumentar un 5% más. Y no se dieron cuenta cuando pasaron el 50% en un proceso. O sea, cualquier forma de, ¿cómo se llama?, de inversión extranjera tiene que cautelar nuestra propia soberanía, independencia y desarrollo. No se trata de abrir las puertas así como así y llévense todo para que tengamos la ilusión de que esa inversión nos está ayudando a ¿qué? A respirar. Entonces no. Claro que como Sí, que ahora vamos... quisiera, sí, Dale. usted habla igual de formas de producción bastante clásicas, pero pensamos también que hoy día vivimos una disrupción tecnológica, don Eduardo, que se necesita de inversión extranjera y necesita de conocimiento también, que hoy día no lo tenemos gran acumulado en el país. Estoy pensando, por ejemplo, en los data centers que se necesitan para poder alimentar todo lo que es la inteligencia artificial y, como sabemos también, la tecnología y la propiedad de esta tecnología está en manos de los grandes conglomerados norteamericanos, ¿no? Que llevan la batuta de la inteligencia artificial, independiente que también haya en China. Para eso se necesita que instalar muchos data centers en Chile. ¿Usted qué opina con eso? ¿Usted daría la posibilidad real y directa para que se instalaran acá en Chile? ¿Aplicaría una suerte de commodity? ¿Cómo sería eso? Mira, lo primero nosotros vamos a trabajar con todos aquellos que nos respeten nuestra integridad y la no injerencia en los asuntos internos. No vamos a colocar una cosa ideológica, ¿no es cierto? Todo depende de las relaciones que existen, ¿no? Pero el comercio es comercio, la inversión es inversión, en la medida que tenga en cuenta esto, que no dañe nuestra solidaridad. Por otro lado, hoy día vivimos un momento histórico muy importante, que es la emergencia de los famosos BRIC, que sin ser algo homogéneo de un punto de vista ideológico ni político, está Arabia Saudita, Irán, la Federación Rusa, la India, bueno, Brasil, la República Popular China, etc. Hoy día más de 30 países creo que son, ¿no? Bueno, y eso ya está superando al G7. Las posibilidades, de acuerdo a las necesidades que tiene Chile, de hacer un intercambio en todas las áreas, inclusive en la robótica, en la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, ojo, no es para que quede la gente cesante, como dice la ultraderecha, sino que para ir liberando al ser humano el trabajo concreto. Son menos horas de trabajo y no más. Pero bueno, ellos tienen un relato distinto. Lo que quiero decir que tenemos un abanico muy amplio, de acuerdo a la realidad y a la capacidad de producción que tenemos, ¿ya? Al carácter de nuestro país, para llevar adelante nuestra economía y obtener, ¿no?, todos aquellos avances técnicos necesarios. Ahora, si vienen de países que son de Occidente y respetan lo nuestro, en buena hora. Perfecto. Eduardo, pero me quisiera precisar un tema y lo quiero llevar a lo que ha sido la postulación de Michelle Bachelet como la próxima probable o no secretaria general de Naciones Unidas. ¿Usted apoya esta iniciativa? La encuentro irrelevante, ¿Por qué? que no va a cambiar las Naciones Unidas porque sea una persona que tiene nacionalidad chilena. Pero no es por solo ser chilena, se trata de una persona como Michelle Bachelet que ha sido también dos veces parte de las Naciones Unidas. Sí, 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 con la venia de Estados Unidos, por cierto, ha sido la regalona del sector demócrata de Estados Unidos toda la vida. Está ¿Y bien. eso es malo? ¿Ah? ¿Es malo que el Partido Es malo Demócrata apoye? es malo ser regalón, no que te apoye, es malo ser regalón. ¿Qué significa ¿No? eso de ser regalona del Partido Demócrata? ¿Tú crees, por ejemplo, que la Michelle Bachelet pudo haber tenido los cargos que tuvo en la ONU sin la venia de Estados Unidos? Pero le pregunto, ¿no tiene Sí. ella ¿No atributos tendría Estados Unidos el suficientes? veto inmediato? Pero no tiene atributos, dice usted, no ha tenido los atributos para haber estado en los cargos que... Yo, cuando fue presidenta aquí en Chile, hubieron una cantidad de, ¿cómo se llama?, profundizó el modelo neoliberal, ¿no? Sostuvo todo lo que hay, inclusive hubieron montajes contra el pueblo nación mapuche, ¿no? Se mantuvo presos políticos, etcétera. Yo lo que te puedo decir que no veo, de acuerdo a nuestra práctica como país, tantos atributos en
la presidenta Bachelet. Ya, Así o sea, es. ¿a No, usted le parece? eso para nosotros no tiene, porque ya las Naciones Unidas entera debe de cambiar. Tiene que haber un nuevo ordenamiento, porque si no, van a ser un organismo que va a superar. Ya hay un montón de encuentros, como el encuentro de Shanghái, etcétera, etcétera, Ok. una cantidad de organizaciones que están tomando medidas, porque mira, las Naciones Unidas saca declaraciones sobre esto, sobre lo otro, y nunca nadie hace nada. Las Naciones Ya. Unidas es inoperante. Solamente para precisar para aquellos que se integraron después de nuestra sintonía, porque usted decía al comienzo lo mismo respecto a Naciones Unidas, y la pregunta es, bueno, entonces, ¿en qué se diferencia usted respecto de Castro Kaiser, que tienen una visión no solo crítica, sino que casi que no les gustaría que no existieran las Naciones Unidas, ¿no? ¿No Es es que un bueno, organismo para usted importante que exista mira, en el mundo? es muy importante que existan organismos multilaterales. A diferencia de la ultraderecha y los personajes que tú has nombrado, yo estoy con el multilateralismo, pero multilateralismo real, no Ya. formal, no de papel. Es Pero ahí entonces, es ¿pero profunda. tendría que desaparecer la Naciones Unidas y crearse un nuevo organismo, dice usted? O hacer una reforma profunda en ella Ok. que permita que juegue un papel de acuerdo a los tiempos de hoy. ¿Te fijas? Sí, ese es el tema. Ya. Entonces tú no me puedes poner que estoy en la misma línea que ellos, o sea, por favor. No, pero lo digo porque usted es tan crítico como ellos son en distintas líneas respecto de un organismo que ha sido, más allá de todos sus problemas, ha sido Se importante para constata que hay mantener el equilibrio algo, del mundo. se constata que hay algo que no está funcionando, que es un Ujú. desastre, y bueno, la solución que es de acuerdo a los intereses. Yo parto de los intereses en este caso, en lo internacional del multilateralismo, de la cooperación, Ya. pueblo a pueblo, nación a nación, O de la... coincide con Trump también, porque Trump también ha sido muy crítico, lo fue en ese evento de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cómo olvidarlo?, cuando no dejó títere con cabeza respecto de esta organización. Es incluso él se dio el lujo, las Naciones Unidas, de impedir el ingreso, que no es ningún personaje tan revolucionario, pero Ujú. el presidente de la autoridad palestina que gobierna Cisjordania, que no es lo mismo que Gaza, pero ni siquiera eso permitió que ingresara. O sea, él se cree tan dueño de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que toma esa resolución en sus manos. Entonces, claro, que hay que cambiar esto, ¿no? Ok. Quisiera llevarlo ahora de vuelta a Chile, don Eduardo, pero antes me gustaría preguntarles de delincuencia y algunas cosas que usted ha señalado también. Me gustaría conocer cuál es su política, cuál sería, digamos, la estrategia que usted usaría para enfrentar el crimen organizado en Chile. Ha hablado de sus tropas, que nos explicara un poco eso. Pero antes, si me permite, a propósito de las narrativas, ¿no? Usted ha señalado que quiere que la izquierda, que sea una izquierda valiente. Esto suena un poco a lo que ha dicho Kast también respecto de la derecha que le llaman, o los grupos republicanos que le llaman la derecha cobarde. Usted habla de la izquierda valiente. ¿No hay una narrativa que aparecía en eso? A ver, en primer lugar, vivimos un momento de una crisis profunda, de conflictos, de casi la preparación de una tercera guerra mundial. Tú comprenderás que el lenguaje y la necesidad de referentes claros y precisos, tanto del lado de los reaccionarios, del lado de los fascistas, como del lado de los trabajadores y el pueblo, es urgente. Porque viene el enfrentamiento ya se está dando en distintas escalas. Ya hoy día estamos naturalizando las masacres, por ejemplo, en determinados países o lugares como es en Gaza. Ya lo vemos en la televisión y casi es ya naturalizado, da lo mismo. De ahí bombardear otro país y hacerlo peor también da lo mismo. Estamos naturalizando los desfiles, yo tengo el misil no sé cuánto, que llego donde estás tú, y una carrera armamentista que es feroz, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los líderes eran líderes fuertes porque estaban en guerra. Es una confrontación de políticas, de sistemas, etcétera. Ahí no puede haber, entonces es normal que se esté dando esta situación. Y nosotros llamamos, para impedir el ascenso de la ultraderecha, a tener una izquierda valiente que se atreva a enfrentar en la población, en el debate, en la marcha, en las propuestas, en todos lados a la derecha, a desenmascarar el carácter del fascismo.
¿no? Eso es lo que llamamos, con toda valentía, y no decir, no, no diga esto que suena muy fuerte, no, no diga esto otro, qué sé yo, eso es lo que estamos diciendo. Claro, seguramente la ultraderecha llama también a los amigos más de centro, que son de ellos, ¿no? A tener una actitud para enfrentar al pueblo, a los trabajadores, a la democracia, etcétera, porque necesitan. Yo, por ejemplo, cuando viene no sé qué me dice Kass, y yo le digo, mira, Hitler, ¿a quién tú conoces? Y le dije yo ahí, le hago una derivada, ¿no es cierto?, explicando que él tiene esa ideología, llegó al poder mediante la vía electoral, pues. Sí, pues, y ahí se instaló, y desde ahí se apoltronó en el cargo, y mira hacia dónde se llegó. Ujú. Sí, se entiende el punto. Ahora pasemos a la delincuencia, como para ir viendo que nos quedan unos pocos minutos. En delincuencia, ¿cómo enfrenta usted la situación que estamos viviendo hoy acá, este último periodo en Chile? Oye, eso es una cuestión que hay que enfrentarlo en lo inmediato. Hay cuestiones muy concretas. Ya hay, ¿no?, una franja de delincuentes que, por las razones que sean, son delincuentes y que hay que indiscutiblemente tomar medidas muy duras, lo cual no significa, y aquí quiero ser muy claro, no simplemente balazos en la frente a medio mundo, que son dos cosas distintas. Todo individuo tiene derecho a juicios y si están en las cárceles, a tener la posibilidad de, a través del trabajo, de la reeducación y de las penas que sean necesarias, ¿ya? Cumplir con sus penas y luego reintegrarse a través de una dirección también del Estado. El Estado no puede dejar quien cumple su pena así por la libre, como pasa hoy día, y con unas cárceles que son escuelas del delito. Pero Eduardo. dicho eso, hay un tema que responde. Nosotros, si tenemos más escuelas, tenemos más deporte, tenemos más vivienda, dejamos de tener que un 35% de nuestras niñas y niños no duerman en cama propia. ¿Ya? Rompamos esa situación horrible que es para la mayoría. O eres o logras vivir como esclavo asalariado toda la vida, o eres del sector sobrante, que no tienes trabajo, que no tienes nada, y que vives a lo que agarras aquí con un pañito en una esquina, haciendo una movida por acá, subsistiendo como una franja cada vez más grande de nuestra población. Si Sí, tú... Pero don Eduardo, ¿qué se enfrenta? Don Eduardo, ¿se enfrenta el crimen organizado con más escuelas? ¿Cómo enfrenta el crimen organizado sabiendo que el crimen organizado, ante todo, es una industria económica? ¿Cómo Bueno, enfrenta? nuevamente, a ver, mira, yo tengo ya mis años, ¿no? Y el crimen organizado no es inherente a Chile, ni a los chilenos, ¿no? Es un fenómeno que hay hoy día. Antes no había. Yo me recuerdo, estaba a las 3, antes del golpe de Estado, 3, 4 de la mañana, comiendo papas fritas, jugando al cacho, qué sé yo, en el centro de Santiago, y no había ningún problema. Hoy día eso es impensable, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace? Con una sociedad que se reconozca, tenga mecanismo concreto, tanto policiales, etcétera, organización social en la base, porque hoy día no existe organización social, porque han dicho que es malo, es cuartelario, se manipula, y indiscutiblemente con un desarrollo económico que permita oportunidades a la mayoría de la gente. Yo te decía que hay una franja de la población que no tiene dónde mirar y cada vez se amplía más. Jóvenes, hombres y mujeres que están pateando piedras, como decían los prisioneros, pero hoy día es mayor cantidad. Eduardo, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar, porque usted en su programa dice que se deberá fomentar la creación de brigadas de defensa popular voluntarias y compuestas por pobladores para luchar contra el crimen organizado en colaboración con la policía. ¿Cómo esto se va a plasmar en la práctica? Bueno, en la ¿Cómo práctica, no se va a producir una suerte de fuerza paralela o justicia por cuenta propia? Le mira, pregunto. no es. Bueno, lo primero, Carabineros no puede ser una cosa petroliana que va y actúa en una situación concreta en la población A, B, C, D, para no criminalizar a ninguna, para no nombrar ninguna así, llega, actúa
y luego se va. Bueno, solucionó el caso puntual y todo sigue igual. Posteriormente habrán más casos parecidos o peores. ¿Cuál es la solución entonces? Que la unión comunal, la junta de vecinos, los pobladores, la gente, todos nosotros, en unión y con una policía de nuevo tipo, que no dispare al pueblo, una policía que sea querida por la gente, va a ser integrada y va a trabajar en conjunto, porque este es un tema de civiles y policial. Es un tema de toda la sociedad. No es ¿Y que no sería arriesgar la población civil? Don ¿Cómo? Eduardo, ¿no será arriesgar la población civil sabiendo que el crimen organizado y la delincuencia organizada en general tiene armamento de guerra, tiene conexiones con corrupción en distintas áreas? ¿No será exponer a la población civil con esta idea de tener brigadas de defensa popular? Y yo creo que no. Mira, yo te voy a contar que yo he conocido casos concretos, sin estar muy organizados. Hay jóvenes que se organizan en algunas poblaciones para que a las 7 de la tarde, cuando baja la gente de la micro, se quedan ahí y acompañan a la gente para que vayan para sus casas. Eso en forma espontánea. Es que claro, tiene que haber una reacción porque el Estado no está presente, pero además debe estar presente no como una cosa desde arriba, sino que integrado con la gente. Si yo no estoy planteando ninguna cosa tan extraordinaria, ¿no? ¿En qué modelo está pensando usted en...? Es un modelo que tiene el propio nuestro, no existen modelos, ¿no? Ya, ¿no tiene una idea de en Venezuela existen los grupos, No, digamos, paralelos que... Uno puede estudiar todas las experiencias que Los pueden comités. venir del condado, tanto en Estados Unidos, que también se organizan de repente, ¿no? Ok. Hasta lo que pasa en Venezuela, la experiencia de aquí y de allá, porque nuestra realidad necesita soluciones Ok. Que partan desde esa realidad, de nuestra cabecita. Ya pues, Eduardo Artés, candidato presidencial independiente, se nos acabó el tiempo, le queremos dar las gracias, sí que siempre van a quedar temas pendientes, pero bueno, ya estaremos en otra oportunidad conversando nuevamente con usted, aunque ha dicho que no se va a presentar nuevamente de candidato, ¿no? Eso está definido. Espero que no, pero no me Ah. vas a sacar de la lucha política y social. Ok. Espero Ya. dar cuerdo hasta el último día, hasta el último suspiro. Me parece muy bien. Toda la vida, así que no hay problema. ¿Ya? Ya nomás, que esté muy bien. Muchas cuídese gracias, mucho. don Eduardo Ortiz. Chao, Gracias. chao, Héctor, chao. Mirna, Claro, que estés bien. muchas gracias. Héctor, terminamos así nuestro ciclo Sí, de hoy, cerremos. parte de lo que estamos haciendo de cara a la primera vuelta presidencial. La idea es que precisamente podamos conversar con todos los y las candidatas, ¿no? Así es que eso. Yo te despido, Héctor, y vamos a saludar a los auspiciadores porque la Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y también quiero contarles que ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, donde podrás acceder a todo el material multimedia de nuestro diario. Me despido, nos reencontramos como todos los días mañana a las 8 en punto y que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.